Esta noche en el sur de la frontera, nuevo gobierno de México busca fortalecer mecanismos para hacerle frente a la crisis migratoria. Estados Unidos acuerda con Panamá pagar vuelos de deportación de migrantes que buscan cruzar el Darién rumbo al norte. Más de 300,000 hondureños buscan refugio. Tijuana, principal destino para refugiados en el norte de México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Comenzamos contándoles que Estados Unidos va a asumir los costos de repatriar a migrantes que ingresen ilegalmente a Panamá, según un acuerdo suscrito con el nuevo presidente de ese país, José Raúl, quien ha prometido cerrar el tapón del Darién. Estados Unidos pagará los vuelos y ofrecerá otro tipo de ayuda a Panamá para expulsar a los migrantes en virtud de un acuerdo firmado este lunes entre los dos países. Según la Casa Blanca, estos esfuerzos para enviar a algunos migrantes de regreso a sus países de origen ayudarán a disuadir la migración irregular hacia la frontera sur de Estados Unidos y dificultarán el enriquecimiento de las redes de contrabando. Con el anuncio esperamos transmitir un mensaje contundente a cualquiera que busque protección o nuevas oportunidades económicas, que utilicen vías legales, ordenadas y seguras, en lugar de poner sus vidas en peligro. Además de apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística, Estados Unidos entrenará a funcionarios panameños para que puedan determinar cuáles inmigrantes podrían ser expulsados del país. El nuevo presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, ha prometido en su inauguración cerrar el peligroso tapón del Darién, utilizado solo en 2023 por más de 500,000 personas que viajan hacia Norteamérica. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Más de 190,000 personas han cruzado el tapón hasta ahora en 2024, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Los datos de los últimos días muestran que los cruces de indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos han caído a su mínimo en 3 años, marcando el nivel más bajo en la presidencia de Joe Biden, después de que firmara un decreto que limita la emigración allí en junio. Los vuelos de repatriación deberían empezar en las próximas semanas. Sin embargo, la Casa Blanca no especificó cuál será la frecuencia de estos aviones. Además, no se especificó cuántos migrantes serán repatriados cada mes. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y recientemente hubo el primer debate de los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos, tanto el demócrata y actual presidente Joe Biden como el republicano y expresidente Donald Trump. Uno de los temas principales que trataron fue la inmigración y a continuación vamos con un análisis de lo que se dijo. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos en el último debate televisado habrían manipulado el tema migratorio, afirma César Ríos, director de la asociación Agenda Migrante. Asegura que durante la discusión no se resaltó la importancia que tiene esta población para el país. Lo real es que ambos candidatos hacen una manipulación del tema migratorio y lo abordan desde intereses muy particulares, muy electorales, muy partidarios, que tiene un fin de buscar votos para su partido. Nadie de los partidos políticos resaltó el aporte de los trabajadores migrantes en la economía norteamericana. Nadie de los partidos resaltó la necesidad que tiene de la mano de obra migrante para recuperar la economía de Estados Unidos. Ríos detalla que durante la gestión del presidente Biden, al menos 10 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera, lo que obligó a crear mecanismos como la aplicación CBP One para tratar de controlar los ingresos ilegales. Las restricciones en algunos pasos fronterizos en diferentes países podría fomentar la búsqueda de vías legales para migrar. Creo que las medidas de cierre de la frontera, las medidas implementadas por Guatemala, por México y ahora que se está anunciando
algunas medidas por parte del gobierno panameño en alianza de Estados Unidos para cerrar la frontera del Darién, creo que va a aumentar el uso de la aplicación CBP One. También recomienda no seguir emprendiendo el sueño americano de manera ilegal, ya que la travesía se ha complicado aún más para los indocumentados. No van a pasar. Hay demasiados obstáculos en este momento. La recomendación es tomar la palabra de usar el CBP One y incidir políticamente para que agilicen estas solicitudes de asilo. El experto sugiere a los gobiernos de los países de origen negociar alternativas legales para que sus ciudadanos puedan residir o ingresar de manera legal a los Estados Unidos, aprovechando el tiempo electoral en el que se encuentra esa nación. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él, entre otras informaciones, nos va a compartir sobre cómo el nuevo gobierno mexicano está buscando fortalecer los mecanismos para hacerle frente a la crisis migratoria. Adelante, Ernesto, buenas noches. Un gusto saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. En los próximos minutos estaremos conociendo todo lo que se ha desarrollado en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a darle continuidad a programas de desarrollo y sostenibilidad que se han venido impulsando desde hace algunos años en algunos países de Centroamérica. Sembrando Vidas es un programa del Gobierno de México que busca contribuir al bienestar social de sembradores a través del impulso de la autoeficiencia alimentaria, con las acciones que favorezcan a la construcción del tejido social y la recuperación del medio ambiente, mismo que ha sido extendido en países de Centroamérica. Pues también tiene como objetivo reducir la intención de la migración irregular. Hemos venido trabajando sobre todo en proyectos de cooperación muy importantes y con mucho éxito, por supuesto. Tenemos los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo al Futuro, que es el lugar aquí donde ya se terminó, y los presidentes de México y El Salvador dispusieron hacer una segunda fase en la cual el gobierno salvadoreño y el gobierno mexicano actuarán conjuntamente en partes iguales para sacar una segunda etapa. Y estamos en espera. Además tenemos 29 acuerdos de cooperación en funcionamiento sobre diferentes temas, economía, agricultura, energía, oficios, medio ambiente, agua, etcétera, etcétera, en los cuales estamos trabajando y estamos terminando la última etapa. Estamos en espera seguramente de la 10ª reunión binacional, donde se establecerá el nuevo esquema de cooperación y por supuesto que será en los mejores términos, ya que Cabe resaltar que México se ha convertido en un país de tránsito y retorno de los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos de manera ilegal, un tema que será ampliamente trabajado por la nueva administración dirigida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por supuesto, una máxima cooperación. Las autoridades salvadoreñas están muy pendientes y muy atentas, han creado instituciones especializadas para atender la migración y nosotros tenemos un gran trabajo y un gran contacto con ellos para precisamente garantizar los derechos humanos y los derechos que tiene el migrante mientras se encuentran en territorio mexicano. Desarrollo y productividad también serán parte de los puntos en agenda que se van a desarrollar en los próximos meses entre el Gobierno de México y los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Drástica caída en el cruce de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, a menos de un mes de la entrada en vigencia de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden para restringir las solicitudes de asilo. Las restricciones al asilo en la frontera sur, implementadas por la Casa Blanca, redujeron en un 40% los encuentros de migrantes que intentan entrar de manera irregular a Estados Unidos. Aquí en Tucson, hemos visto una caída de más del 45% en los encuentros con la patrulla fronteriza de Estados Unidos desde que el presidente tomó medidas, y las repatriaciones de personas encontradas han aumentado
en casi un 150%. Desde la implementación de la orden presidencial el pasado 4 de junio, el sector Tucson refleja una notable reducción en los encuentros. El promedio diario a principios de junio era de 1.200 y al 25 de junio es de menos de 600 encuentros por día. Nosotros también hemos visto una notable reducción en el número de personas que liberamos de nuestra custodia. Antes de esto se les adjudica un caso migratorio. Eso es una buena señal para nosotros. Y lo más importante es un notable incremento en el número de personas que podemos repatriar de regreso a México. Durante un recorrido por el área de Nogales se puede observar la construcción de una parte del muro fronterizo, con la que buscan tapar los espacios por donde cruzaban los grupos grandes de migrantes. Los agentes destacaron que en diciembre realizaban alrededor de 800 encuentros con migrantes por día. Esa cifra disminuyó gradualmente a alrededor de 150 a principios de junio y desde la orden presidencial la cifra bajó a 75 migrantes por día. Hemos visto que los números han bajado desde el orden. La mayoría de la gente que está cruzando por esta zona es gente que se está tratando de evadir captura. No estamos mirando los grupos que se están entregando. El Departamento de Seguridad Nacional reportó la deportación y retorno de 24.000 personas a más de 20 países, incluso operando más de 100 vuelos de repatriación. Además, que han reducido en más de 65% el número de personas liberadas a la espera de sus procesos de deportación. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Reinsertar a la vida laboral a las personas retornadas de los Estados Unidos seguirá siendo una de las principales ejes de trabajo de INSAMI acá en El Salvador. Aseguran la importancia de que también organismos internacionales como también el Estado mismo se pueda sumar para poderle hacer frente a las estadísticas, pero sobre todo también abrir mayores oportunidades a estas personas. Lógico a los migrantes cuando se empiezan a dar estas atenciones de primeros auxilios psicológicos, también se le empieza y se crea la clínica, porque sabemos que como un migrante se puede desarrollar siendo enfermo, porque muchos de nuestros migrantes que nosotros atendíamos inicialmente son personas que tuvieron 30, 40 años en Estados Unidos, que se fueron jóvenes y hoy regresaron ya adultos, enfermos y sin dinero. Esa es una parte de la población que atendemos. También atendemos a personas que incluso han llegado a la frontera de México, pero es bien diferente también su panorama, porque vienen a encontrar a su familia, vienen a encontrar todavía, sí claro, con más deudas porque se endeudaron por el viaje, pero aquí está casi todo igual. Los que tuvieron 30 o 40 años en Estados Unidos, por muchos ya sus padres no están, sus familiares ya no existen. Entonces vienen en una situación realmente precaria, porque no traen nada. Muchas veces los agarran en Estados Unidos y no dejan traer nada. Sería ideal que los dejaran traer sus pertenencias o lo que tienen en Estados Unidos. Nosotros trabajamos con programas de reinserción Y el gobierno de Estados Unidos descartó aumentar las citas de migración a través de la aplicación CBP One, argumentando la falta de fondos para ampliar la capacidad del procesamiento de solicitudes. Desde la frontera de Arizona, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas respondió a una pregunta de La Voz de América sobre la posibilidad de aumentar las citas de migración en la plataforma CBP One. No, el número de citas que están permitidas a través de CBP One, aproximadamente entre 1.400 y 1.500 por día, están basadas en la capacidad de nuestros puertos de entrada, unos puertos fronterizos anticuados que también necesitan fondos del Congreso para modernizarse. La administración Biden enfatizó que los migrantes deben utilizar las vías legales implementadas para entrar al país. Y Mayorkas ha dicho que para solicitar asilo el mecanismo es hacerlo a través de una cita de CBP One. En el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, están recibiendo un promedio de 100 migrantes por día con citas programadas. Si usted no usa las vías legales que se han implementado y usted toma la decisión de entrar de manera irregular entre los puertos de entrada, se presume que usted es inelegible para solicitar. Con esto nosotros ponemos a estos individuos en deportación acelerada. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de una reducción del 40% en el cruce de migrantes por la frontera sur
un día antes del debate presidencial, generó suspicacias entre los republicanos. Nosotros ya estamos acostumbrados a que el Departamento de Seguridad Doméstica de los Estados Unidos manipule la información y ahora, con más razón, cuando se trata de un debate electoral de la envergadura del que tenemos esta noche y cuando estamos a apenas 4 meses de unas elecciones definitivas. El secretario Mayorga reiteró que el presidente Biden tomó medidas de seguridad fronteriza y que están poniendo en orden la frontera. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. La falta de oportunidades y el encarecimiento en los productos de la canasta básica siguen siendo hoy en día uno de los principales ejes que está moviendo a algunos salvadoreños a emprender el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos. Algunos expertos en temas migratorios se refieren a este tema. Cada año miles de personas en Centroamérica abandonan sus hogares para intentar asegurar su futuro, que se vuelve cada vez inalcanzable en sus países de origen. El empleo y otros factores estructurales y personales han motivado a estas personas a buscar una nueva vida en los Estados Unidos. En El Salvador, el alto costo de vida, el encarecimiento en la canasta básica y un salario por debajo de los precios de los productos está llevando a un porcentaje de esta población a tomar la decisión de abandonar el país. Ha encarecido la vida de los que tienen poco y ha encarecido la vida de los que tal vez tenían un empleo, pero no es suficiente para darle una vida de sustento a sus núcleos familiares. Entonces la gente poniendo en riesgo todo y quizás lo más preciado, que es su integridad física y sus vidas, se arriesga en ese periplo para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y tratar de cruzar la frontera para convertirse en los héroes que todos los días envían remesas familiares, no solo a El Salvador, sino que a muchas naciones de América Latina. Buscar mecanismos para hacerle frente a esta dura realidad también debe de ser una prioridad. Situación macroeconómica, ¿no? Un país endeudado, con limitada inversión extranjera, se le está apostando a la seguridad pública como un factor de vender el país como un destino turístico que pueda de alguna manera activar oportunidades económicas, de inversión, de empleo, pero una nación con casi cero recursos naturales, con muy poca inversión directa extranjera, tiene opciones muy limitadas, esa es la realidad. Se observa que los inmigrantes que llegan a las economías avanzadas hacen crecer la productividad tanto a corto como a mediano plazo de sus países de origen, a través del envío de remesas económicas. Y El Salvador no es una excepción. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bueno, es parte de la información que ha ocurrido en los últimos días en El Salvador. Estaremos pendientes también de lo que vaya ocurriendo en los Estados Unidos y principalmente en el punto clave, la zona cero, la frontera sur, lugar también donde les estaremos presentando los testimonios y casos de aquellos que siguen en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales, informó Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al doctor Gissi Mosa, él es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Vamos a hablar sobre las tragedias en la ruta migratoria, el camino que tienen que pasar los indocumentados para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, siempre un gusto estar en tan prestigioso programa y poder hablar de un tema que nos atañe y que sufren todos los países de América Latina y otras partes también. Doctor, se habla de los peligros en la ruta migratoria, pero ¿por qué no es un disuasivo para evitar que las personas se vayan? La verdad es que yo siempre he dicho algo, que la necesidad es la madre de todas las cosas. Sabemos nosotros que la migración irregular es una válvula de escape en realidad de los países que no tienen las condiciones de vida o que no dan las condiciones de vida para que sus ciudadanos se puedan desarrollar de una forma digna y segura. Mientras estos países expulsores no den las condiciones o propaguen las condiciones, estaremos viendo esta migración irregular que tiene demasiados peligros, pero que incluso que es tan grande la necesidad de las personas de poder cambiar su modo de vida, que con todos los peligros que hay, que incluso saben que pueden perder hasta la vida, emprenden esta ruta a pesar de todo. Doctor, ¿cuáles son los peligros reales? Todos los que emprenden, desde niños, mujeres y hombres, esta ruta irregular, se ven sometidos a diferentes peligros y peligros en comunes. Por ejemplo, las mujeres que pueden ser sometidas a abusos sexuales, pueden ser a violaciones, pueden ser sometidas a trata, donde las tratan como una mercancía, las venden, ¿verdad? Las prostituyen, pueden ser sometidas a estados físicos, como que se llama, como el hecho de lesionarlas, son sometidas a estados psicológicos que las pueden llevar con secuelas de por vida. Incluso sabemos también que pueden perder hasta la vida. Al igual, los niños. Los niños son sometidos a trata, son sometidos también a tráfico de órganos. Y no solamente a las lesiones físicas, porque nosotros vemos que todos también pueden sufrir una lesión física. Algunos cuando se suben a la famosa bestia, que pueden ser mutilados o pueden tener como que se llama algún tipo de daño en la ruta, pueden ser casi como que se llama lesionados si nos ataca alguna fiera en la ruta migratoria, por ejemplo la ruta del Darién, donde hemos visto que animales, en estos videos, donde animales de la selva han atacado a niños, han atacado a personas, e incluso otro de los peligros que vemos en las fronteras es que a los hombres los ocupan como mulas, ¿verdad? Los ocupan para poder transportar droga y en esa pueden también hasta perder la vida. Realmente son todo tipo de agresiones y todo tipo de secuelas que puede dejar la migración irregular, desde físicas, psicológicas, de por vida, y lo peor es perder la vida misma. ¿Y hay algún tipo de ayuda en la ruta migrante? La verdad que ha cambiado desde que se hizo el Pacto Mundial para las Migraciones. Ya se empezó a ver este fenómeno de una forma diferente. Anteriormente no se hacía nada, los gobiernos eran como que era esto invisible, pero desde el Pacto Mundial por las Migraciones, los gobiernos, los organismos internacionales como NUR, la OIM, el UNICEF y las organizaciones de la sociedad civil en conjunto han estado trabajando en diferentes planes, cada quien en diferentes países, cómo puede atender o cómo se les puede auxiliar tanto a las personas que son retornadas o deportadas o a las personas que van en tránsito. Por ejemplo, nosotros como una organización de la sociedad civil pertenecemos a diferentes organizaciones que aparecemos en el mapa de intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, que empieza desde la selva del Darién hasta la frontera sur de los Estados Unidos, donde los migrantes se les da un mapa plastificado donde ellos pueden ir por cada país
viendo quién les puede dar un tipo de auxilio, albergues, lugares donde pueden acudir con organizaciones como la nuestra, que damos atención médica, primeros auxilios psicológicos, kit de higiene, y así. Todos los países están colaborando en conjunto con los organismos internacionales y nuestras organizaciones. ¿Cuáles son los escenarios a donde hay peligro? Digo, el desierto, el Río Grande. Si usted viene de Sudamérica, vamos a hablar, hay que pasar la famosa selva del Darién. Sabemos de tantas historias que no solamente la naturaleza misma que los puede abatir, las condiciones climáticas, esos ríos que son tan caudalosos, donde sabemos que hay muchos ahogados, también las mismas especies, hay pumas, ahí hay como que se llama culebras, hay culebras venenosas, y también que además son interceptados por las mismas tribus, que ya saben que van migrantes, los estafan, los someten a cualquier cosa, las mismas autoridades que son corruptas en algunas partes del mundo, y además las bandas delincuenciales que están al acecho de todo migrante que puede estar desprotegido. Al igual, una vez hacíamos un análisis sobre que no es pasar la selva del Darién, no es tan diferente a pasar el desierto, por los desiertos fronterizos entre México y Estados Unidos. Son sometidos por mismos, como que llaman, personas que tienen xenofobia. Sabemos que hay personas en las fronteras que tienen xenofobia y atacan a los migrantes. La naturaleza misma, personas que mueren por inanición por el sol, que mueren por deshidratación o porque los mordió alguna culebra venenosa o los atacó algún animal propio de esa zona. Eso realmente, los ríos, que sabemos que son caudalosos, el río que se llama Bravo, que tanta gente ha muerto en el famoso río, niños, mujeres, hombres, y en unas partes de Estados Unidos que vimos que incluso pusieron las famosas boyas, que además, ya de por sí el río es caudaloso, es una trampa, que realmente es una trampa para seres humanos los que pusieron ese estado. Como decimos, arriesgan todo, arriesgan su vida. Doctor, ¿qué pasa cuando los detienen en la frontera? ¿Cuál es el proceso? Porque, por ejemplo, para la administración de Donald Trump, sabíamos que separaban a los niños de sus mamás, pero en este caso, cuando los niños llegan con un número de teléfono, un menor no acompañado, ¿cuál es el procedimiento? Dice que si es por primera vez, depende de dónde lo detuvieron, y si ellos tienen una historia creíble, si tienen una historia que pueden demostrar que realmente ellos están llegando a los Estados Unidos porque no pueden vivir en su país de origen, porque tienen problemas de tipo político o porque las bandas delincuenciales ya no los dejan de vivir. Eso dependerá de la gente que lo atienda o de algún tipo de juez que le pueda dar una admisión de asilo o refugio. Aunque actualmente una de las cuestiones que hizo la ley es por la famosa aplicación 51, que realmente ahí se tendría que hacer. Pero tienen esa oportunidad. Ahora, si usted ya ha llegado 2 veces y ya ha sido castigado, por decirlo así, y ya es otra cosa. Pasa a un centro de detención que dura unos 3 a 6 meses y lo deportan. Si usted no ha cometido alguna felonía dentro de los Estados Unidos, y si la ha cometido, tiene que pagar su condena y luego deportado a los Estados Unidos. Perdón, a su país de origen. Si ha sido detenida una persona, ¿tiene oportunidad de apelar? Sabemos de casos, por digo, cada caso es diferente, cada situación tiene que ver, y eso lo tiene que ver el departamento especializado en la frontera, ¿verdad? Que es UTSI, y además algún juez como que migratorio. Sí sabemos de casos que apelan. Nosotros incluso tenemos aquí algunos registrados, algunos usuarios que se han ido y los han detenido y los han dejado pasar, e incluso ya habían venido una vez, habían sido deportados, pero habían cumplido los 10 o 5 años que los habían castigado.
Y ya para ir finalizando, doctor, si son deportados, ¿cómo se les atiende acá en El Salvador? Por ejemplo, ¿ustedes como INSAMI tienen alguna base de datos o los contactan o cómo es el proceso? Bueno, tenemos un protocolo de atención donde desde que las personas vienen aquí a INSAMI, se le hace una ficha para poderlo identificar, donde sabemos cuántos años estuvo en Estados Unidos, si solamente llegó a la frontera, si estuvo solamente en la frontera sur, y eso nos da un parámetro porque no es lo mismo de una persona que ha estado 30, 40 años en Estados Unidos a una persona que solo llegó a la frontera. Las personas que han estado 30, 40 años por lo general no traen nada y sus familiares aquí en el país, algunos ya ni existen, no tienen dónde vivir, no tienen ningún problema, por decir así, propiedad económica, y les damos la atención médica, atención de primeros auxilios psicológicos, atención psicológica, y tratamos de meter algunos de los programas que nosotros tenemos en conjunto, ya sea con el Estado o con organizaciones como es emprendedurismo, certificación de competencias laborales o como que se llama capital semillero, ¿no? Que es algo que lo tratamos de hacer con todos nuestros usuarios. Y tenemos, como le digo, ese es el protocolo que seguimos. Tenemos una clínica especializada de atención a niños inmigrantes, donde les damos atención médica, les damos medicamentos, damos, además que estamos en el laboratorio, se les está dando su chequeo permanente a los niños. Y aquí pueden venir los niños migrantes, hijos de migrantes o hijos de personas que están en el exterior. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Gracias a ustedes y realmente siempre un gusto. Un saludo a toda su teleaudiencia y pase buenas noches. Escuchábamos al director Gissi Mosa, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Vamos a una pausa, ya regresamos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. El paso de migrantes por Guatemala sigue en incremento según la atención que brinda la Casa del Migrante. En comparación con el año pasado, la cantidad de migrantes irregulares que está atendiendo la Casa del Migrante se ha duplicado, ya que solo en los primeros 5 meses de este año fueron atendidos más de 15.000 migrantes. Sí, para nosotros seguramente ha sido un incremento enorme, casi el doble del año pasado en los primeros 5 meses. Ya sabemos que el año pasado tuvimos un número muy grande, muy consistente para lo que es la capacidad de la casa, y este año en los primeros 5 meses realmente el número es prácticamente el doble. Hemos llegado a más de 15.000 personas estos primeros 15 meses, quiere decir prácticamente un promedio de 3.000 al mes o de 100 y pico cada día, cada noche. Esto, digamos, en comparación con el año pasado, decía, es el doble, porque el año pasado tuvimos meses de 1.000, 1.500, 2.000 máximo, ¿no? Los primeros meses. Entonces, los números son grandes y nosotros realmente desde nuestra perspectiva vemos que es un éxodo que no tiene fin, y sobre todo, como decimos también otras veces, con un perfil y unas características bien peculiares, que son muchos niños, niñas pequeños, mamás a veces embarazadas, y entonces estamos hablando de personas mucho más vulnerables que los flujos de años pasados, ¿no? Donde eran jóvenes, personas que tal vez necesitaban del apoyo de la casa, pero por un momento nada más, por algunas necesidades básicas, inmediatas, y después seguían camino. Aquí no, aquí sería un poco, digamos, poder darle y ofrecerle más. El problema es que la casa tiene esta capacidad, no es grande, es la única que hay aquí en la ciudad, sabe muy bien de este tipo, por lo menos, y lo que pasa es que nosotros necesitamos ofrecer a los migrantes una noche
porque sabemos que el día siguiente llegan otros 100, 120. La mayoría de los migrantes siguen siendo de nacionalidad venezolana, seguidos por ecuatorianos, bolivianos, colombianos y hondureños principalmente. Y el flujo migratorio de tránsito en Guatemala continúa siendo fuerte, así lo indicó el Instituto Guatemalteco de Migración. El panorama en torno al flujo de migrantes en Guatemala no ha cambiado tanto. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, aún muchos extranjeros transitan por suelo nacional. Más o menos se ha mantenido igual. En los últimos meses, pues el fenómeno no ha cambiado. De repente pudiera ser afectado por algún fenómeno climático o sanitario, pero en general el flujo hacia Estados Unidos sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Qué nacionalidades ustedes han identificado que siguen pues llevando el más alto número de ingresos a Guatemala? El más alto número de migración irregular en este momento son venezolanos. Por otra parte, muchos guatemaltecos se han unido a estas caravanas de migrantes con el fin de pasar hacia el país del norte de América, donde tienen esperanzas de trabajar. Actualmente las autoridades junto a otras instituciones de gobierno buscan poder orientarlos a programas de oportunidades de empleo, ya sea en el país o por medio de una visa de trabajo. Pues igual, más o menos se mantiene igual, se están poniendo en marcha programas de trabajo temporal, reubicación de personas que ya vienen con una calificación de Estados Unidos con lo que aprendieron allá, y se les está buscando colocación en el mercado local para que no tengan necesidad de viajar. Según el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración, la mayoría de migrantes buscan llegar a las fronteras mexicanas. Algunos deciden quedarse. En ese caso, han podido solventar su situación legal. Para el sur de la frontera, David López. Como parte de la inversión que el gobierno de los Estados Unidos realiza en Honduras, impulsando programas en las empresas privadas para que generen empleos y así reducir la violencia y la migración irregular, USAID apoyará capacitaciones a los trabajadores en el sector portuario de ese país. Este día hemos firmado un memorando de entendimiento junto a USAID que va destinado a la prevención de la inmigración ilegal a Estados Unidos y también trabajando para el tema de la violencia doméstica. Sí, como STIR los sentimos muy orgullosos este día de haber firmado este memorando de entendimiento con USAID, donde hemos sido pioneros en el empoderamiento de la mujer en el sector portuario y hemos venido trabajando, y ahora vamos con esta firma de este convenio, vamos a trabajar mucho más de la mano con USAID, previniendo la inmigración ilegal a Estados Unidos y también previniendo la violencia de la mujer en Honduras. Y agricultores advierten de la escasez de granos básicos debido a que los trabajadores del sector han dejado extensiones de tierra sin cultivar debido a la migración, mientras defensores de derechos humanos aseguran que este fenómeno ha ocurrido tras no contar con empleos bien remunerados. Los bajos salarios que aún persiste para los empleados en el campo siguen siendo muy bajos, algo que lamentan los defensores de derechos de migrantes al asegurar que esto obliga a muchos hondureños a migrar. No hay ninguna acción favorable para aquellos que quieran trabajar en el agro y que pueda suplir sus necesidades, porque 100 lempiras al día o menos de 100 lempiras se vuelve una cantidad insuficiente. Según el director de la FENAG, la falta de mano de obra comienza a mostrar su impacto dentro de la economía, provocando una notable escasez de granos básicos, que perjudicará a todo el país. Actualmente el rubro agrícola carece de 300,000 empleados, motivo por el cual diversas asociaciones agrícolas han solicitado al gobierno implementar medidas urgentes para atraer inversión y retener a más trabajadores. La parte de migración de esa mano de obra que nosotros necesitamos en este momento en el sector. Tenemos rubros que están en una situación muy compleja, como el sector café, también ganado, granos básicos y también los diferentes rubros a nivel nacional, como la construcción. Mientras tanto, economistas señalan que esto representa un fuerte golpe para los hondureños, ya que de este sector depende la seguridad alimentaria. Ya no es el que más empleo está produciendo, que ya fue superado por el comercio. Eso significa que se necesitan políticas públicas para recuperar
todo ese potencial que tiene el sector agrícola y que es tan importante para la economía del país. De él depende la seguridad alimentaria de la población. Aquí se producen los bienes y servicios elementales para la dieta del hondureño. Según la FENAG, en el 2019 se contaba con 1.200.000 trabajadores y actualmente la mano de obra ha caído en 900.000 personas trabajando en el sector agrícola. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. El presidente estadounidense Joe Biden emitió una nueva medida migratoria. Hemos venido hablando de esto. Esta medida es a favor de miles de migrantes irregulares que están casados con estadounidenses. El nuevo programa migratorio permitirá que migrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses puedan obtener la residencia permanente sin tener que regresar a sus países de origen. Bueno, básicamente nos parece sorpresivo por el contexto electoral de los Estados Unidos. Específicamente pareciera ser que es una medida para congratularse con las personas latinas previo al evento electoral de noviembre. Ya hay reacciones incluso por parte del Partido Republicano haciendo mención que es una medida que más bien tiene una orientación populista desde la visión de ellos. Sin embargo, hay que hacer mención que es una medida sumamente oportuna, así la vemos nosotros, pues evita que las personas deban dejar el país en caso de que no se encuentren en una situación regularizada y regresar a su país de origen para iniciar ese proceso donde ya se pueda contar con la residencia por parte de las personas que hayan tenido una vida en pareja. Así que es una situación de beneficio. ¿En qué beneficia a las personas? Anteriormente se obligaba que una persona regresara a su país de origen, permaneciera hasta que su trámite se agotara para aplicar a la residencia una vez se demostrara la convivencia en pareja con otra persona. Ahora no hay necesidad de salir del país, sino que el trámite se realiza incluso estando en territorio estadounidense y tenemos entendido que habrá una mayor celeridad en la resolución de los procesos. La medida beneficiará a alrededor de 500.000 de latinoamericanos migrantes que están casados con estadounidenses y aplicará a quienes no hayan sido deportados, tener más de 10 años de vivir en el país de forma irregular y haber contraído matrimonio antes del 17 de junio de este año. Y la migración en núcleos familiares y menores no acompañados continúan sin importar las condiciones climáticas. El proyecto migratorio de muchas familias continúa sin importar las condiciones climáticas, sumando un obstáculo más a todas las adversidades durante la ruta migratoria. Aún las condiciones climáticas que estamos observando en estos últimos días no son un factor para que las familias, las unidades familiares o niños no acompañados detengan su proyecto migratorio. Y recientemente, la semana pasada, se hacían algunas entrevistas con migrantes que pues, se sorprendieron mucho por la medida administrativa que toma la administración de Biden y ellos igual argumentaban que eso no les iba a impedir a tomar el riesgo de seguir el camino y de buscar llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que sí es cierto es que se suma una vulnerabilidad más a las condiciones climáticas, alrededor de la extorsión, la trata laboral o sexual, a los sobornos, ¿verdad? O detenciones ilegales o bien a ser deportados. No son factores que disuadan su proyecto, porque están luchando por mejorar sus condiciones de vida. Hay algunas cosas muy dramáticas, casos muy particulares, ¿verdad? Que apremian y que toman la decisión independientemente de la condición climática. Más de 750.000 migrantes cruzan cada año, superando la cifra del año anterior. Sin embargo, los migrantes se van diluyendo en cada país debido a que utilizan los puntos ciegos. Cada país nos va reportando flujos que oscilan hasta los 25.000 mensuales. Ahora, es importante que, digamos, los registros se van diluyendo en la medida en que los migrantes van teniendo la presión en el paso que van, cada país que van llegando, y porque optan por ingresar por puntos ciegos. Y eso entonces hace más difícil documentarlos. Entonces podríamos decir que Guatemala cerró con 25.000
migrantes este mes que ingresaron, pero a la par están todos los puntos ciegos, ¿verdad? Pero el parámetro nos lo da Panamá con estos 700,000 que reportó 2024, finales del año 2024, y entendemos que esos flujos poco a poco se van transitando por todos nuestros países de Centroamérica y particularmente Guatemala, ¿verdad? Y luego otro punto de registro es México, y donde entonces empiezan a documentar que ingresaron grupos de 7,000, 10,000 personas. Entonces ahí va uno, las cifras son bastante dinámicas, pero es un poco ese efecto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Días atrás fue conmemorado el Día Mundial del Refugiado. Al respecto, diversas entidades de protección de niñez, adolescencia y personas en movilidad instaron a fortalecer los protocolos de atención. Los fenómenos naturales, violencia en otros países, junto con el tema económico, entre otros, están impulsando a migrantes a buscar refugio en Guatemala. En el marco del Día Internacional del Refugiado, la red ha manifestado ciertas necesidades. La primera es reconocer que en todo el flujo migratorio existe un bloque de personas que están huyendo porque su vida corre peligro. Y estas personas son precisamente las que están solicitando la condición de refugio en nuestro país o están en tránsito para solicitarla en otro. Y recordarle a la población que son personas que necesitan el apoyo, porque son personas con quienes debemos ser solidarios. Como Red Nacional de Protección, hemos identificado necesidades en la asistencia humanitaria y respuesta inmediata en las solicitudes de refugio que presentan las personas con necesidad de protección internacional. Sí, se avisoran dificultades, sin embargo, alentamos al gobierno de Guatemala que en la política migratoria sea implementada y se hagan valer los ejes de trabajo ya establecidos en la misma. Datos del Instituto Guatemalteco de Migración desde 1986 a febrero de 2024 indican el reconocimiento de 1.148 personas como refugiadas y a la fecha se contabilizan 5.461 solicitantes, siendo 2.749 hombres y 2.533 mujeres, entre otros. Organizaciones de la sociedad civil siguen haciendo el trabajo pesado para ayudar a los migrantes en México, pero junto con agencias internacionales colaboran para facilitar la integración de quienes deciden pedir refugio en el norte del país. El proyecto Salesiano es una orden católica que ante la insuficiencia de presupuesto del gobierno aloja a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Todo el mundo migra por razones y sobre todo por problemas económicos y por guerras. La intención de este grupo religioso es apoyar a que las autoridades faciliten los trámites de quienes huyen de sus países por diversas causas y ahora buscan integrarse a su nueva comunidad. Tijuana hasta el año pasado se mantuvo como el lugar en frontera norte a donde más personas llegaban con una voluntad de iniciar un proceso de asilo y pedir protección internacional. Por eso aquí instalan regularmente un centro multiservicios. Ha permitido que varias instituciones, organizaciones podamos colaborar para atender a la población solicitante de refugio. También organizan ferias de empleo y recientemente auxilian a los extranjeros a revalidar sus estudios de nivel medio superior, permitiendo que continúen sus estudios universitarios con esta situación, ¿no? ¿Esto es nuevo? Esto es totalmente nuevo. En Baja California, igual que en el resto del país, disminuyó el número de solicitantes de condición de refugiados, según informa la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, Comar. Pero las nacionalidades que deciden quedarse en el norte varían poco. De Haití, me atrevo a decir que por ahí del 60%. Aquí en Baja California están las personas de Honduras, está Salvador, Guatemala.
Los activistas atribuyen la disminución en las solicitudes de refugio en Baja California a las recientes políticas del gobierno de México que restringen la movilidad de los extranjeros en su territorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y los hondureños continúan huyendo de la violencia, el reclutamiento y las amenazas de muerte de grupos criminales. Y son más de 300,000 los que han solicitado refugio según las estadísticas de ACNUR. Más de 300,000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84,000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Y es la misma tendencia de los años anteriores, pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, contabiliza que 15,389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. La experta Elsie Reyes lo atribuye a la falta de una garantía de los derechos sociales. Una persona solicita asilo es porque ha vivido una situación de amenazas, extorsión, asesinato de algún familiar, algún tipo de violencia, incluso violencia basada en género, las personas LGTBI, discriminación. El más reciente informe sobre derechos humanos que el Departamento de Estado elabora cada año señaló que si bien el gobierno hondureño investigó y juzgó a los responsables de algunos delitos perpetrados por el crimen organizado, la impunidad es rampante. Naciones Unidas conmemora cada 20 de junio el Día Internacional del Refugiado y estima que, en promedio, alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, registra 120 millones de refugiados en el mundo hasta mayo. El organismo registra un incremento sustancial de esa cifra y sostiene que las naciones son incapaces de resolver conflictos prolongados. Apatía y falta de acción de naciones son determinantes en el informe de ACNUR, la agencia de la ONU que atiende a los refugiados en el mundo. Hasta mayo de 2024, el organismo contabiliza aproximadamente 120 millones de desplazados por situaciones de conflicto. En comparación al periodo anterior, son más de 6 millones de personas que huyen de sus países. Estos son refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos obligados por diversos conflictos o persecución o debido a formas cada vez más complejas de violencia y han tenido que huir de sus hogares, ya sea en su propio país o cruzando fronteras. En el continente americano la situación no deja de ser preocupante. ACNUR contabiliza en el documento Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 23 millones de personas desplazadas en la región. Tenemos todo lo que está pasando en el Centroamérica, tenemos la situación de Haití que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos, tenemos el movimiento de personas refugiadas y migrantes en Venezuela que sigue ocurriendo, aunque en diferentes direcciones y también con regresos a Venezuela. Por otra parte, el informe también devela que millones de refugiados están regresando a sus naciones. 6.1 millones de personas refugiadas retornaron a sus países de origen, no sean personas refugiadas o personas que fueron desplazadas internamente, pudieron regresar a sus comunidades de origen. Además de violaciones de derechos humanos y condiciones sociopolíticas extremas que en ocasiones se prolongan durante más de una década, ACNUR ha determinado que el cambio climático también moviliza a desplazados en el mundo en lo que va del 2024. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y en Honduras, los comerciantes son los principales afectados por los desplazamientos forzados después de las amas de casa, los docentes. Esto lo aseguró Elsie Reyes, quien es coordinadora de movilidad humana del CONADEG en Honduras. Hemos identificado que uno de los principales personas o grupos que están siendo afectados por el desplazamiento forzado son los comerciantes. Y esto está muy vinculado a la actividad que realizan comercial o pequeños negocios, pequeños emprendedores que están siendo víctimas de la extorsión. Entonces son estos que se ven obligados a abandonar su negocio, pero a veces hasta su vivienda, porque empiezan a existir amenazas. Ya no solamente es la extorsión como tal, sino que se vinculan a otro tipo de actos de violencia como las amenazas, incluso hasta atentados.
y un nuevo plan de reintegración que lanzó la Cancillería en apoyo con OIM para asistir a quienes retornan al país tiene el objetivo de beneficiar a los hondureños. Los migrantes que son retornados podrán ser asistidos con servicios esenciales como capital semilla, salud y educación, con el objetivo que los hondureños no salgan del país y así evitar la migración gracias al Plan Nacional de Reintegración que lanzó el gobierno de Honduras junto con la Organización Internacional para las Migraciones. El plan de integración del día de hoy busca darles a ellos un servicio, una opción, una capacitación, capital semilla, buscarles un empleo, ver qué necesitan, ver por qué se fueron. En lo que va de este 2024, uno de 18,000 migrantes han sido retornados al país, entre ellos niños de 0 a 17 años, a quienes se les brindará asistencia en sus hogares para garantizar la reintegración familiar. En junio de este año tenemos 18,000 personas retornadas, de los cuales el 24.8% son niñas, niños. Oramos entonces con aspectos psicológicos, sociales, legales, incluso para poder colaborar que los niños y niñas retornen con mejor atención a sus hogares. Esta ayuda de reintegración garantizará los derechos a los migrantes, como obtener un empleo, una vivienda, atención psicológica, entre otros. Nosotros como OIM hemos impulsado estos esfuerzos de parte del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local, para poderles brindar a estas personas respuestas basadas en derechos que tengan que ver con sus accesos a servicios, a escuela, vivienda, a formación, a poder emprender alguna otra actividad en el país. Según los cooperantes de este plan de reintegración, no solo busca atender a los migrantes retornados a Honduras, sino también a los que se encuentran fuera del país, con el propósito de reducir la migración. Con imágenes de Walter Pérez, para Noticieros Impacto BTV, les informó Keila Mejía. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.